En la lujosa boda de mi hija, durante el brindis, tomó del brazo a su suegro y lo elogió por su verdadero éxito. Luego me dijo que podía irme si me sentía incómoda. Todos rieron. Apreté mi copa, sabiendo que este no era el final. Así empezó. Dale a me gusta, comparte y cuéntanos desde dónde me escuchas, para que mi historia llegue aún más lejos. El salón de baile Four Seasons resplandecía con la suave luz de 1000 luces de colores, reflejándose en las lámparas de araña de cristal y el mármol pulido. Era un escenario de opulenta perfección, justo lo que Elara siempre había imaginado para su boda. Arthur Reed se sentó en la mesa principal, testigo silencioso de la extravagancia, sintiéndose tan fuera de lugar como una coma olvidada en una frase perfectamente construida. Se ajustó el nudo de su corbata alquilada. La seda le resultaba extraña y rígida contra el cuello. A su lado, Elara, radiante con su vestido a medida, tintineó una cuchara contra su copa de champán, llamando la atención. Un silencio invadió la sala cuando Elara, su hija, se levantó para brindar. Su voz, aguda y segura, interrumpió el parloteo residual. Era una voz afinada por años de educación privada y ambición profesional, una voz que Arthur apenas reconocía. Comenzó con un agradecimiento efusivo, alternando con los reconocimientos esperados de amigos y familiares, con una sonrisa deslumbrante, casi depredadora. Arthur se permitió un pequeño momento privado de orgullo paternal, a pesar de la creciente distancia entre ellos. Levantó su copa, dispuesto a brindar en señal de celebración, pero su mano se paralizó al ver que sus palabras tomaban un giro inesperado. Elara se deslizó con gracia por la plataforma elevada, encontrando con su mano el brazo de Jonathan Vance, su nuevo suegro, un gigante de la industria con un patrimonio neto que eclipsaba los ahorros de toda la vida de Arthur. Le sonrió con benevolencia. «Y a Jonathan Vance», anunció Elara, apretándolo con más fuerza, con los ojos brillando con una admiración casi reverente. «Gracias por mostrarme lo que es el verdadero éxito. Has sido un mentor increíble, una verdadera inspiración y un maravilloso ejemplo de lo que aspiro a ser». Jonathan le apretó la mano suavemente, una imagen de poder benévolo. El champán de Arthur, que momentos antes había tenido un sabor festivo y efervescente, se convirtió en un ácido amargo en su boca. Sintió que el calor se le escapaba del rostro, reemplazado por un frío nudo en el estómago. El elogio casual a Jonathan Vance, expresado con tan ferviente admiración, fue una puñalada por la tranquila vida de Arthur como profesor de historia de instituto y bibliotecario, a tiempo parcial. Su mirada se dirigió a Jonathan, quien asintió casi imperceptiblemente ante las palabras de Elara, con una leve sonrisa cómplice en los labios. Entonces Elara se giró. Su mirada recorrió a su nuevo esposo, a sus damas de honor, y finalmente se posó en Arthur. Su sonrisa se desvaneció levemente, reemplazada por una expresión que Arthur no pudo descifrar. ¿Era lástima, desdén o una mezcla escalofriante de ambos? Su voz bajó un tono, perdiendo su calidez, volviéndose quebradiza y cortante. «Y papá», dijo, con un tono desprovisto de afecto, «puedes irte si te sientes incómodo con gente exitosa. Sé que este no es precisamente tu grupo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Un golpe físico, un silencio repentino e incómodo descendió sobre el salón, roto solo por el tintineo del hielo en las copas. Entonces, una risita nerviosa recorrió la sala, una risa confusa y torpe que sonó más como una tos. Arthur sintió todas las miradas fijas en él, quemándole la piel. Sintió que le ardía la piel en las orejas. Sus manos, aún aferradas a la copa de champán, temblaban. ¿Irse? ¿De la boda de su propia hija? La idea era absurda, pero la cruda humillación le hacía querer salir corriendo, desaparecer, simplemente dejar de existir en ese espacio brillantemente iluminado y sofocante. Se debatió, su mente un torbellino de dolor e indignación. ¿Debería plantarse, armar un escándalo, defenderse, o simplemente irse, dándole justo lo que quería? La imagen de una niña pequeña y decidida con las rodillas raspadas cruzó por su mente. «No me sueltes, papi», había insistido, pedaleando con furia mientras él corría junto a su bicicleta, sujetándola del sillín hasta que recuperó el equilibrio, con su carita iluminada por el triunfo. Esa era Elara, su Elara, la que había amado y cuidado.
¿A dónde se había ido? Elara, aparentemente ajena o indiferente al destrozo emocional que acababa de causar, volvió a alzar su copa con una sonrisa amplia y triunfal. «Por el éxito», declaró con voz resonante, «y por quienes realmente lo logran». La sala, ahora envalentonada por su confianza descarada, estalló en vítores y aplausos. Fue una validación atronadora de sus palabras, un rotundo acuerdo con el rechazo público de su propio padre. Arthur observó, aturdido, cómo su hija se regodeaba en la adulación, una reina en su trono. Sintió una mano en el hombro, su hermana, Clara, de quien estaba distanciada, ofreciéndole un silencioso gesto de solidaridad. Simplemente apretó con más fuerza su vaso de agua, con los nudillos blancos. Al otro lado de la sala, Jonathan Vance, todavía rodeado de simpatizantes, estrechó manos y aceptó las felicitaciones. Mientras se movía lentamente entre la multitud, sus ojos se cruzaron brevemente con los de Arthur. No hubo disculpa, ni compasión, ni malicia manifiesta, solo una expresión indescifrable. Una mirada fugaz que pareció confirmar la insignificancia de Arthur. El ruido de la recepción se desvaneció, reemplazado por el fantasma de un recuerdo. La mente de Arthur se remontó, no solo a la niña en bicicleta, sino más allá, a un momento crucial de hacía 23 años, cuando las primeras grietas empezaban a aparecer en la porcelana perfecta de su relación. Elara estaba en la universidad entonces, una brillante y ambiciosa estudiante de primer año en una universidad de la Ivy League. Recordó haber ido a recogerla en su viejo y destartalado Honda Civic, una reliquia beige con el guardabarros abollado, para pasar el fin de semana. Lo había aparcado a una manzana de las imponentes puertas del campus, con la esperanza de que no le importara la corta caminata. Pero lo hizo. «Papá, por favor, no vengas directamente al campus», le suplicó por teléfono, con la voz tensa por la vergüenza. Bueno, es un poco vergonzoso, ¿sabes? Con el coche». Él se tragó el nudo en la garganta y asintió. Cuando el viejo Honda se caló de camino a casa, a pocos kilómetros de su residencia, ni siquiera se molestó en ayudarlo a apartarlo. Se quedó allí de pie, con los brazos cruzados, suspirando. «Es vergonzoso», repitió, mirando no a él, sino al suelo, como si el coche averiado fuera una afrenta personal diseñada para humillarla. Fue entonces, se dio cuenta, que la percepción que tenía de él y de su lugar en el mundo comenzó su lento y doloroso declive. El recuerdo del comentario de Elara sobre su coche, «es vergonzoso», resonó en la mente de Arthur, un sombrío preludio a una cascada de momentos similares. Recordó otro cumpleaños, el 16º de Elara. Había ahorrado durante meses, apartando con cuidado fragmentos de su modesto salario de profesor, anticipando la alegría en su rostro. Reservó una mesa en el Olive Garden, un lugar que Elara había mencionado admirar, un paso más allá de sus habituales celebraciones caseras. Lo vio como un gran gesto, un testimonio de su amor. Estaban sentados junto a la ventana, Arthur sonriéndole radiante a su hija desde el otro lado de la mesa, quien, incluso entonces, se comportaba con un aire de discreta presunción. Estaba a media frase, contando una anécdota graciosa de su época escolar, cuando los ojos de Elara se abrieron de repente, con una sonrisa congelada en su rostro. Su mirada se había fijado en algo afuera. Se giró, siguiendo su línea de visión, y vio a un grupo de adolescentes riendo mientras pasaban frente al restaurante. Una de ellas, una chica de pelo largo y oscuro, saludaba con la mano. Era Chloe, la mejor amiga de Elara. Arthur observó cómo Elara, sin decir palabra, se removía sutilmente en su asiento, apartándose de él y agachando ligeramente la cabeza. Chloe, al verla por la ventana, se detuvo y volvió a saludarla con una amplia sonrisa. Elara asintió brevemente, casi imperceptiblemente, y luego bajó la vista rápidamente hacia el menú, fingiendo un gran interés en la selección de pastas. Cuando Chloe, confundida por la falta de entusiasmo, articuló «¿Quién es?», Elara levantó la cabeza lo justo para saludar a Arthur con un gesto de desdén y los labios apretados. Él la oyó murmurar, aunque apenas se oían por encima del murmullo del restaurante. «Es solo alguien que conozco». El calor que había invadido a Arthur momentos antes se evaporó, reemplazado por un dolor frío y profundo. Sintió que su sonrisa flaqueaba. Su anécdota se apagaba sin terminar.
Alguien que conozco. No, mi papá. Ni siquiera mi padre. Solo alguien. Pasó el resto de la comida en una nube, con los interminables palitos de pan y las generosas raciones de pasta sabiendo a ceniza. Más tarde, sentado solo en su viejo Civic, aparcado a una distancia prudencial de su apartamento, mordisqueó lentamente los palitos de pan que le habían sobrado y que se había envuelto con cuidado, con el estómago lleno pero el corazón vacío. Miró las farolas, preguntándose en qué momento se había convertido en una persona de la que avergonzarse, un secreto que guardar. Ese incidente, entre otros, impulsó su decisión de buscar un segundo trabajo. Ser profesor de historia en el instituto no era suficiente para cubrir los crecientes gastos de Elara y mantener el estilo de vida que ella parecía esperar, y mucho menos su deseo de ahorrar para su futura educación. Así que, además de su puesto de profesor a tiempo completo, empezó a trabajar de noche en un almacén de Amazon, de 23 streets a 7 calls. El trabajo era agotador, físicamente exigente y monótono, pero los ingresos extra eran cruciales. Se acostumbró a esconder el uniforme, guardándolo en una bolsa sellada en el maletero de su coche, y siempre se duchaba y cambiaba antes de que Elara despertara. No quería que lo viera con el chaleco amarillo fluorescente. No quería darle otra razón para sentirse avergonzada. A veces, cuando los turnos del almacén no estaban disponibles, recogía conductores de Uber a altas horas de la noche. Fue durante uno de esos turnos, llevando a una mujer al aeropuerto a las 4 de la mañana, que un destello de inesperada bondad humana atravesó brevemente su creciente sensación de invisibilidad. La mujer, una ejecutiva de mediana edad, permaneció callada la mayor parte del trayecto, pero al llegar a la terminal le entregó un billete de $50, mucho más caro que la tarifa. «Me recuerdas a mi padre», dijo con voz suave y un toque de melancolía. «Se mató trabajando por nosotros. Nunca se quejó». Arthur simplemente asintió, con un nudo en la garganta, conmovido por su inesperada generosidad y el reconocimiento en sus palabras. Un desconocido vio su sacrificio. Su propia hija. Bueno, el pensamiento le trajo de vuelta otro recuerdo doloroso. Elara le había pedido prestado su coche una tarde, un sedán moderno, pero aún modesto, que había comprado de segunda mano, alegando que el suyo tenía poca gasolina. Al devolverlo, lo confrontó con una mezcla de sorpresa y disgusto en el rostro. «Papá», empezó, mostrando un fajo de papeles arrugados, sus recibos de sueldo, que evidentemente había encontrado en la guantera mientras buscaba cambio para el aparcamiento. $62.000, en total. «Papá, eso es en lo que gastan mis amigos. Coches. Sus coches, papá». En plural. Hizo un gesto enfático, con los ojos abiertos, y una especie de compasión horrorizada. Entonces, lo miró directamente, con una mirada penetrante, carente de calidez. «Esta situación es de perdedores», había dicho, como si observara un espécimen particularmente desagradable bajo un microscopio. La palabra perdedor lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. No era solo una palabra, era una marca, grabada a fuego en su autoestima, una confirmación de su más profundo desprecio. Se le pegó, como un pegamento amargo, moldeando cómo sentía que ella lo percibía, y durante mucho tiempo, cómo comenzó a percibirse a sí mismo. De vuelta en el reluciente salón de baile del Four Seasons, el recuerdo se repitió con vívida claridad. Arthur se estremeció, apretando inconscientemente su vaso de agua con más fuerza. Un camarero, un joven de sonrisa educada y deferente, se acercó a él. «¿Todo bien, señor?», preguntó con voz suave. Arthur logró un tenso bien, forzando una débil sonrisa. Sintió un profundo cansancio invadirlo, un agotamiento profundo que no tenía nada que ver con el trabajo físico, sino con el peso emocional. Al otro lado de la sala, la risa brillante y aguda de Elara interrumpía los acordes de la banda en vivo, un sonido que antes lo llenaba de alegría, pero que ahora lo ponía nervioso. Estaba reunida con los socios de Jonathan Vance, con la cabeza echada hacia atrás, divertida, y sus nuevos pendientes de diamantes reflejaban la luz. Parecía completamente a gusto, desplazándose con naturalidad por la atmósfera enrarecida a la que él nunca podría pertenecer del todo. Recordó su declaración de diciembre de 2021,
pronunciada con la misma seguridad despreocupada que ahora mostraba. Acababa de terminar otro turno, cansado pero esperanzado, pensando en el dinero de la matrícula que iba acumulando. La encontró en la sala, navegando por las redes sociales. «Papá», dijo sin levantar la vista, «dejo la universidad». A Arthur se le encogió el corazón. «¿Dejar la universidad? Elara, ¿de qué hablas? Tu beca, tus clases». Finalmente levantó la vista, con expresión impaciente. «La universidad es para quienes necesitan trabajar. Yo no. Voy a casarme con alguien rico». Las palabras lo dejaron en silencio, atónito. Acababa de pedir prestados otros $20,000 con el capital de su pequeño apartamento como garantía, una inversión destinada a cubrir el resto de la matrícula y los gastos de manutención de ella, para asegurarse de que se graduara sin deudas. Cuando intentó explicarle su sacrificio, la presión financiera, ella simplemente hizo un gesto de desdén con la mano. «Eso es pensar en pequeño, papá», dijo, como si le explicara un concepto simple a un niño tonto. «Aspiro a algo mucho más grande». Y ella, al parecer, lo había logrado, a costa de su discreto orgullo, su amor y su lugar en su vida. El escozor de la declaración de Elara sobre su riqueza matrimonial persistió, un amargo eco en el gran salón de baile. Arthur recordó la conversación como si fuera ayer. Ella no solo había anunciado su nueva estrategia de vida, le había presentado una propuesta financiera detallada, con viñetas y proyecciones de rentabilidad. Necesitaba, explicó, capital inicial para su nueva empresa. Concretamente, $30,000. Esto, aclaró, era para hacer contactos, un vestuario cuidado y membresías esenciales en la sociedad. Incluso lo presentó como una inversión, no solo en su futuro, sino en el futuro de sus nietos, un futuro que estaría asegurado por la riqueza con la que pretendía casarse. Arthur había intentado razonar con ella, explicarle la precariedad de sus finanzas, la tensión de sus dos trabajos, pero Elara se mantuvo inamovible, su determinación, tan afilada como un diamante. Ella lo había convencido, o quizás simplemente se había quedado sin fuerzas para resistir la fuerza de su ambición. Una semana después, se encontraba en Wells Fargo, con la mano ligeramente temblorosa al firmar la documentación de un préstamo al 18% de interés, de esos que se destinan a personas con garantías limitadas y esperanzas desesperadas. Mientras él firmaba las condiciones abusivas, sellando su destino financiero, Elara, él lo sabía, probablemente estaba navegando por Internet en Neiman Marcus, ya construyendo el guardarropa, que sería su creciente deuda. Los recibos empezaron a llegar a cuentagotas, un flujo constante de extravagancias que lo dejaba aturdido. $3,000 por extensiones de cabello que hacían que su ya voluminosa cabellera fuera aún más lujosa. $5,000 por un bolso de diseñador. Solo uno de muchos, pronto descubriría. Y luego estaba la membresía de $1,000 al mes en el club de campo, que ella simplemente le había informado que él cubriría, un gasto innegociable para su networking. Pagaba cada factura, su propia vida se volvía cada vez más frugal, y sus comidas a menudo consistían en fideos instantáneos y pan duro. Notó otros cambios en Elara, sutiles transformaciones en su comportamiento que parecían diseñadas para convertirla en la mujer que creía que debía ser. Su risa, que antes era brillante y espontánea, se volvió cristalina y controlada, un tintineo cuidadosamente modulado que practicaba frente al espejo. Incluso contrató a una profesora de voz, una mujer severa de mirada imperiosa, para que la ayudara a deshacerse de lo que Elara llamaba con desdén su acento de clase media. Trabajó incansablemente para suavizar cualquier aspereza, cualquier rastro persistente de la vida que estaba tan decidida a dejar atrás. Arthur observaba estas transformaciones con una mezcla de tristeza y fascinación desconcertada. Recordó un caso en particular, una gala benéfica a la que Elara deseaba asistir con desesperación. Solo la entrada costaba $500, una cantidad que le parecía astronómica. Pidió turnos extra en Uber, conduciendo durante 72 horas seguidas, impulsado por un café tibio y la fuerza misma de su obligación paternal. Reunió el dinero, compró la entrada y la llevó al deslumbrante evento, dejándola en la entrada principal. Mientras ella entraba, una imagen de elegancia con un vestido prestado
Él pasó el resto de la noche esperando en su viejo coche en un aparcamiento tenuemente iluminado a una manzana de distancia, dormitando entre cada solicitud de viaje, un guardián silencioso e invisible. Se dio cuenta de que su papel era el de un facilitador, un fantasma. Debía sentar las bases, el andamiaje financiero, sobre el que Elara construiría su nueva y grandiosa vida, pero no se le vería entre sus paredes ya terminadas. Esto quedó meridianamente claro cuando ella comenzó su meticuloso estudio de las familias adineradas, estudiando detenidamente las páginas de sociedad y las revistas de negocios. La había visto con un resaltador, marcando nombres. Un nombre en particular le llamó la atención: Ethan Vance. El hijo de Martin, murmuró, tocando la página. Único heredero, sin hermanos. Era una evaluación fría y calculada, una jugada estratégica en un gran tablero de ajedrez. Había tenido 3 intentos fallidos antes de que Ethan Vance finalmente mordiera el anzuelo, como ella lo expresó con tanta franqueza. Estaba Marcus Thorne, un encantador pero a la larga voluble vástago del sector tecnológico. Luego estaba Daniel Kim, un discreto banquero de inversiones cuya familia, Elara había olido, era nueva fortuna, aún demasiado insegura. Y Liam Hayes, un heredero carismático cuya vena rebelde resultó demasiado impredecible para el ascenso cuidadosamente planeado de Elara. Cada rechazo, aunque suavizado por la inquebrantable confianza en sí misma de Elara, le había causado a Arthur un dolor silencioso al verla volcarse tanto en estas empresas tan calculadas. Pero Ethan, el único heredero, el premio sin trabas, finalmente había sucumbido al refinado encanto y la determinación inquebrantable de Elara. Una vez que Ethan estuvo firmemente en sus manos, las instrucciones de Elara a Arthur se volvieron aún más explícitas. «Si alguien pregunta por ti, papá», le ordenó con voz firme, «diles que estás en Europa. Trabajo de consultoría, muy exclusivo». Él debía ser un hombre misterioso, una figura ausente, demasiado importante y discreto para estar presente. En resumen, debía ocultar su existencia, permanecer como una verdad incómoda, escondida bajo la alfombra de su inmaculada nueva vida. De vuelta en la recepción de la boda, sacaron el gran pastel de varios pisos, una obra maestra de repostería adornada con delicadas flores de azúcar y relucientes hojas de oro. El pastelero, orgulloso de su creación, anunció su procedencia y su intrincado diseño. Arthur escuchó la cifra: $3.000. Era más de lo que había ganado en su mejor mes con Uber, un duro recordatorio del abismo que separaba sus mundos. Observó a Elara desde la distancia. Reía con Ethan, del brazo de él, con la mirada encendida. La recordaba aprendiendo diligentemente sobre cosechas de vino, memorizando regiones y notas, mientras él seguía bebiendo agua del grifo en casa. Su vocabulario estaba ahora plagado de palabras como cartera, diversificación y tendencias del mercado, palabras que antes le habían resultado desconocidas, pero que ahora pronunciaba con naturalidad. Realmente había entrado en un mundo nuevo, dejándolo a él definitivamente atrás, en el antiguo. A medida que su éxito crecía, también lo hacía su ausencia de la vida de él. Dejó de ir a casa, primero durante semanas, luego durante meses. Su pequeño apartamento, antes lleno de su energía juvenil, se sentía vacío y vacío. Sin embargo, las facturas de sus gastos descartados, las suscripciones a revistas que ya no leía, las membresías a clubes que rara vez frecuentaba, el sinfín de ropa que compraba y de la que pronto se cansaba, seguían llegando. Y Arthur, el fantasma de su pasado, seguía pagándolas, en silencio, con dedicación, aferrándose a la débil esperanza de que algún día su hija recordara al hombre que lo había sacrificado todo por ella. Los ecos de la calculada ambición de Elara resonaban en Arthur, un zumbido constante de decepción y un doloroso recordatorio de la hija que una vez conoció. Recordó el día que encontró su diario, escondido bajo una pila de revistas de moda en su antiguo dormitorio. La curiosidad, quizás un instinto paternal, lo impulsó a abrirlo. Lo que encontró entre sus páginas lo heló hasta los huesos. No era un diario de amores o sueños de adolescencia. Era un manifiesto, una guía táctica para el ascenso social. Ella había delineado meticulosamente su estrategia de caza. Sé siempre la más encantadora. Había escrito con elegante letra:
nunca la más rica. Deja que supongan tu riqueza. Deja que se sientan intrigados por tu misterio. Era un plan frío y calculador para la manipulación. Miró a su alrededor, al opulento salón de baile, a la mujer que ahora era su hija, tan serena y segura de sí misma, y sintió una profunda pérdida. ¿Dónde estaba la niña que lloró desconsoladamente durante una semana cuando murió su pez dorado Sparky? ¿Dónde estaba la niña que le dibujaba con crayones y lo llamaba su superhéroe? Esa niña vulnerable y amorosa parecía enterrada bajo capas de costosas extensiones de cabello, marcas de diseñador y una fachada impenetrable de ambición refinada. Sin embargo, a pesar de las repetidas humillaciones y los despidos calculados, el amor de Arthur por Elara persistía, un dolor obstinado e inquebrantable que parecía más una maldición que una bendición. La observaba ahora, susurrándole a Ethan, con la cabeza inclinada con conspiración, sus ojos recorriendo la habitación. Sabía, con una terrible certeza, que no estaba simplemente disfrutando de su noche de bodas. Ya estaba calculando su siguiente movimiento, probablemente con respecto a la formidable madre de Ethan, Eleanor Vance, la matriarca cuya aprobación era primordial. Elara siempre jugaba una estrategia, siempre un paso por delante. Mientras Arthur la observaba, su mirada recorrió la habitación y por segunda vez esa noche se encontró con la de Jonathan Vance. Esta vez, la expresión del hombre mayor transmitía algo diferente, un destello de algo que Arthur no lograba identificar. Comprensión, quizás. Era casi como si Jonathan, un hombre que había alcanzado un éxito inmenso, comprendiera los costes ocultos, los compromisos, los sacrificios que se escondían bajo la superficie dorada. Fue una conexión breve, casi imperceptible, pero dejó en Arthur una inquietante sensación de reconocimiento. Ver a Jonathan Vance le trajo otro recuerdo, un anticipo del desastre de la boda de hoy, un momento que consolidó el papel de Arthur como el padre vergonzoso. Era la primera vez que Elara lo presentaba formalmente a Ethan en el exclusivo Austin Country Club, un bastión de la fortuna y el poder. Arthur había conducido su desgastado Civic 2008 por las imponentes puertas, con el coche como un cupón de comida entre billetes de $100, entre los relucientes vehículos de lujo del aparcamiento. Había sentido las miradas de los aparcacoches sobre él, un juicio silencioso que le erizaba la piel. Cuando finalmente localizó a Elara y Ethan en el amplio patio, rodeado de setos meticulosamente cuidados y una piscina reluciente, Elara se estremeció levemente al verlo acercarse. Su sonrisa, que había sido radiante y franca para Ethan, se tensó perceptiblemente. «Ethan», dijo, con la voz un poco demasiado alta, un poco demasiado forzada, «este es mi padre, Arthur». Él notó la sutil vacilación, la forma en que casi se tragó su nombre, como si fuera un trago amargo. Ethan, un joven alto e impecablemente vestido, le ofreció un suave y breve apretón de manos, recorriendo con la mirada el traje ligeramente arrugado de Arthur, evaluándolo y desestimándolo con una sola mirada. «Papá», dijo Ethan, con un tono desdeñoso, más una ocurrencia tardía que un cariño. Su Rolex de $50.000 brillaba en su muñeca, reflejando la luz del sol, en marcado contraste con la muñeca desnuda de Arthur. Justo cuando Arthur empezaba a sentir la familiar punzada de incomodidad, una sombra se cernió sobre la mesa. Jonathan Vance, el padre de Ethan, había llegado. Jonathan, incluso entonces, emanaba un aura de poder silencioso. Su presencia llamaba la atención de inmediato. Su mirada, inicialmente de confusión educada al ver a Arthur, se transformó lentamente en reconocimiento. «Arthur Reed», dijo lentamente, pronunciando el nombre con una cadencia deliberada. No era una pregunta, sino una afirmación, como si hubiera estado esperando encontrarse con Arthur algún día, y ahora lo estuviera archivando en su memoria. Durante el almuerzo, rodeado de los Vance y sus socios, Arthur se sintió cada vez más invisible. Pidió la sopa, el plato más barato del menú, consciente de las extravagantes elecciones que hacían los demás. Cuando pidió discretamente al camarero unas galletas para acompañar su caldo tibio, el pie de Elara, oculto bajo la mesa, le asestó una patada fuerte y punzante en la espinilla. Fue una reprimenda silenciosa y brutal, un mensaje para que no se desviara del guión bien definido. La comida terminó, y mientras se preparaban para irse,
Arthur se dio cuenta de que había olvidado validar su ticket de estacionamiento. Buscó a tientas en su billetera, sacó su tarjeta de crédito y se la rechazaron. La pequeña indignidad, tan insignificante en el panorama general, le pareció otra humillación pública. Ethan, al darse cuenta de su situación, hizo un gesto de desdén con la mano. «No te preocupes, papá», dijo, sacando su billetera y entregándole un billete nuevo de $100 al aparcacoches. Era un gesto de generosidad, sí, pero también una cruda muestra de sus diferentes realidades financieras, otro doloroso recordatorio del estatus desfavorable de Arthur. Mientras Arthur se dirigía a su Civic, con los hombros hundidos, sintió una mano en el brazo. Se giró y vio a Jonathan Vance de pie junto a él, con expresión pensativa. «Arthur», dijo Jonathan con voz tranquila, casi conspirativa, «me gustaría hablar contigo». Antes de que Arthur pudiera responder, Jonathan le puso una pequeña y elegante tarjeta de visita en la palma de la mano. «Llámame, por favor», le instó, con esa mirada ilegible, pero extrañamente cautivadora. «Hay algunas cosas que tenemos que discutir». Arthur miró fijamente la tarjeta. Las letras doradas brillaban bajo el sol de la tarde, un giro repentino e inesperado en la narrativa de su creciente desesperación. «Si la historia de Arthur te desgarra tanto como a mí, sigue viéndola para ver qué pasa. No olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para apoyar más historias como esta». 3 meses después de aquel incómodo almuerzo en el club de campo, Arthur revisaba su muro de Facebook, un raro momento de respiro tras un día particularmente largo de clases y trabajo en el almacén. Dejó de navegar de golpe, con el pulgar sobre una publicación que le dejó sin aliento. Era el ara, su mano elegantemente entrelazada con la de Ethan, con un diamante deslumbrante brillando en su dedo anular. El pie de foto decía: «Dijo que sí, futura Sierra, Vance». Los comentarios llovieron, un torrente de felicitaciones y emojis de corazón. Alguien incluso había etiquetado al joyero, Tiffany & Co. Arthur sabía lo suficiente de diamantes como para estimar el valor del anillo, la asombrosa cifra de $75,000, más que su salario anual, una fortuna que jamás podría alcanzar. Sintió una punzada de orgullo paternal, seguida rápidamente por una punzada más profunda y familiar. Siguió navegando y vio el comentario de un viejo amigo de la familia. «Felicidades, Elara. Tus padres deben estar muy orgullosos. ¿Están emocionados por la boda?» Arthur esperó, con el corazón latiendo con fuerza, la respuesta de Elara. Cuando apareció, una frase escueta y despectiva lo golpeó más fuerte que cualquier desaire público. «La familia de Ethan es todo lo que necesito», había escrito, con una fría firmeza. El teléfono se le escapó de las manos a Arthur, golpeando el desgastado suelo de linóleo de la cocina. La pantalla se quebró, una telaraña de cristales rotos que reflejaba las fisuras de su corazón. En los días y semanas siguientes, Jonathan Vance, el padre de Ethan, inició un esfuerzo concertado para contactar con Arthur. Llegaron llamadas, los mensajes de voz se acumularon, cada uno entregado con la voz profunda y resonante de Jonathan, con un tono de urgencia inusual. «Arthur, por favor, contesta», imploraba un mensaje. «Sé quién eres, sé lo que pasó, déjame explicarte». Unos días después, llegó por correo un sobre grueso y caro. Dentro había una carta manuscrita de Jonathan, cuya elegante caligrafía contrastaba marcadamente con las manos callosas de Arthur. «Hay una historia que desconoces», decía la carta. «Una deuda. La salvaste. Déjame ayudarte». Arthur, en un arrebato de amargo resentimiento y una extraña y desesperada necesidad de cortar todos los lazos, sostuvo la carta sobre el fregadero de la cocina y le prendió fuego. El papel se curvó y ennegreció, y el detector de humo emitió su estridente alarma, una banda sonora perfecta para su aislamiento autoimpuesto. Pero Jonathan Vance fue persistente. Una mañana gélida, mientras Arthur terminaba su turno en el almacén de Amazon, con el cuerpo dolorido por horas de levantar y apilar, vio un elegante coche negro estacionado cerca de la salida de empleados. Jonathan Vance salió, impecablemente vestido incluso a las 4 de la mañana, con el aliento flotando en el aire frío. Caminó directamente hacia Arthur, ignorando las miradas curiosas de otros trabajadores cansados. «Arthur», dijo en voz baja, «te mereces algo mejor que esto». Le puso una pequeña nota doblada en la mano.
Déjame ayudarte, por favor. Arthur tomó la nota. Una pequeña y terca parte de él se preguntaba por qué este hombre, que lo tenía todo, estaba tan decidido a meterse en la vida tranquila y anodina de Arthur. Llegó la Nochebuena, un día que antes llenaba el pequeño apartamento de Arthur de risas y olor a pino. Ahora era solo una noche más. Mientras Arthur recorría las calles de la ciudad en su Uber, llevando a pasajeros borrachos a sus destinos festivos, su teléfono vibró. Era un mensaje con foto de Elara. Una mesa de comedor hermosamente puesta, repleta de platos gourmet, cristalería brillante y la familia Vance, todos vestidos con elegantes atuendos, sonriendo a la cámara. Elara, radiante de rojo, estaba sentada junto a Ethan, con aspecto de estar completamente satisfecha. Ningún mensaje, ninguna explicación, solo la foto, un crudo recordatorio de dónde pertenecía ella y dónde él no. Unas semanas después, Elara llamó con voz profesional. Necesitaba su firma en unos documentos de la boda. Se encontraron en un Starbucks, un lugar neutral lejos de su humilde apartamento. Ella lo miró de arriba a abajo, con una mirada despectiva, antes de entregarle una carpeta gruesa. «Y sobre la lista de invitados, papá», empezó, mirando los dos nombres que él había anotado cuidadosamente. Sus dos primos mayores, la única familia que realmente le quedaba. No encajarán. Es una lista de invitados muy exclusiva. No podemos tener a nadie fuera de lugar. Firmó los papeles, sintiendo una fría resignación. Entonces, el día de San Valentín, un día de amor y conexión, Jonathan Vance se paró en la puerta de Arthur. Arthur, sorprendido, abrió la puerta con cautela. Jonathan parecía cansado, pero su determinación era clara. «Arthur», dijo con voz seria, «te debo una. La salvaste. Déjame salvarte». Arthur se quedó mirando, mientras las palabras salvarla resonaban en su mente, confundiéndolo. Seguía sin entender a qué se refería Jonathan. Cerró la puerta con cortesía, pero con firmeza, y decidió permanecer en su soledad autoimpuesta. 2 meses después, Elara llegó sin avisar, llegando a su apartamento en el reluciente Bentley de Ethan. Salió, vestida con un traje de $3.000, cuya elegancia era una acusación en su modesto barrio. Entró en su apartamento con una factura detallada en la mano. «Papá», empezó, con la voz tensa y una furia apenas disimulada. «Estas son las responsabilidades tradicionales de un padre. $50.000. Se debe pagar en 11 días». Arthur, harto de sus exigencias, de su inagotable sentido de derecho, finalmente estalló. Se dirigió a su escritorio, sacó su gastada billetera y le mostró su extracto bancario. 3.047 en ahorros, dijo con voz monótona, y 203 en la cuenta corriente. Esto es todo lo que me queda. Elara miró fijamente los números, con el rostro contraído en una expresión de puro disgusto. «¡Eres patético!», estalló, su voz resonando en las paredes vacías de su sala. «No eres nada». Tiró la factura sobre la mesa. «Si no puedes contribuir», espetó con los ojos encendidos, «entonces no vengas a la boda de mi hija, o muerta». Eso sería más fácil de explicar. Las palabras flotaron en el aire, frías y crueles. «No vengas a la boda de mi hija». En esencia, lo estaba renegando. Sintió el dolor familiar en el pecho, pero esta vez se alivió con una extraña sensación de liberación. Cuando ella salió furiosa, con el Bentley alejándose calle abajo, el silencio que dejó atrás fue casi ensordecedor. Arthur se dejó caer pesadamente en su desgastado sillón, sintiéndose completamente vacío. Su mirada se posó en una vieja foto enmarcada en un estante polvoriento. Una Elara más joven y sonriente, sosteniéndole la mano. La cogió, y de detrás, escondida, se deslizó una vieja y descolorida pulsera de hospital. Decía, Elara Reed, Unidad de Leucemia, 2002. La contempló, mientras el recuerdo volvía a él con una fuerza repentina y abrumadora. El miedo, las noches de insomnio, la silenciosa desesperación. Recordó haber sostenido su pequeña mano, su frágil cuerpo consumido por la enfermedad, y susurrarle una promesa: «Te daré el mundo, Elara, cueste lo que cueste». El recuerdo del brazalete del hospital y su promesa susurrada a una niña enferma resonó en Arthur, un doloroso contrapunto a la cruel despedida de Elara. Seguía en la boda, un fantasma en la vibrante celebración,
pero algo en su interior había cambiado. El dolor en su pecho ya no era solo tristeza, era una necesidad desesperada y primaria de conexión, de un último intento por alcanzar a su hija. Se levantó de la mesa principal, con las rodillas protestando con un latido sordo, y comenzó la larga y ardua caminata por la amplia pista de baile hacia el Ara. La tía Carol, una prima lejana que siempre lo había apreciado, lo interceptó a mitad de camino. Su rostro reflejaba preocupación. «Arthur», susurró, rozando suavemente su brazo con la mano. «Quizás no ahora. Está ocupada. Es feliz». Arthur negó con la cabeza, con la mirada fija en el Ara. «Tiene que ser ahora», insistió con la voz ronca por la emoción. «Podría ser mi última oportunidad». Se soltó con suavidad de Carol y continuó su paso decidido. El Ara, que reía animadamente con Ethan y sus amigos cerca del opulento pastel de bodas, lo vio acercarse. Su radiante sonrisa, que momentos antes había sido tan sincera, se endureció y se tornó defensiva. Arthur la observó mientras se inclinaba y le susurraba con urgencia a su dama de honor. «Se acerca un problema de seguridad. Mi padre». La dama de honor, una mujer alta de mirada penetrante, dirigió inmediatamente su atención a Arthur, una sutil advertencia en su postura. Arthur llegó hasta ellos, sintiendo el peso de sus miradas unidas. Respiró hondo, intentando calmar la voz. «Te ves hermosa», empezó, con la mirada dulcificada al contemplar su radiante apariencia. «Igual que tu madre». Recordó a Sara, la madre de el Ara, el día de su boda, una imagen de gracia y serena belleza. Esperaba que el Ara viera la genuina admiración en sus ojos, el recuerdo del amor de su madre que él albergaba. Pero el Ara simplemente puso los ojos en blanco, un gesto de profunda impaciencia. «¿Qué quieres, papá?», espetó, en voz baja pero con desdén. «¿Dinero? ¿Para eso estás aquí?». Sus palabras fueron como una ducha fría, apagando la frágil esperanza que lo embargaba. Se estremeció, pero intentó ignorar la punzada. Instintivamente, extendió la mano, queriendo tocarle el brazo, para transmitirle una pizca del amor que sentía. Pero ella retrocedió bruscamente, como si se quemara. «No toques el vestido», susurró, con los ojos encendidos de una feroz protección. «Cuesta más que tu coche». La mano de Arthur cayó, inútilmente a su costado. Las palabras eran una herida fresca, pero insistió, con la voz ligeramente quebrada. «El Ara, solo quiero...». «Me estás avergonzando», interrumpió, alzando ligeramente la voz, atrayendo la atención de los que estaban cerca. «Como siempre», señaló vagamente el salón. «¿Por qué estás aquí?». La pregunta quedó suspendida en el aire, un desafío cruel. Arthur sintió una oleada de indignación, un destello del orgullo que había reprimido durante tanto tiempo. «Porque soy tu padre», dijo con voz firme a pesar del temblor en sus manos. El Ara soltó una breve y amarga burla. «No», replicó con los ojos entrecerrados. «Jonathan es más padre que tú. Al menos sabe cómo triunfar». Justo entonces, Ethan, que se había distraído un momento, regresó al lado de el Ara, rodeándola posesivamente con el brazo. Miró a Arthur con una irritación apenas disimulada. «Cariño, ¿te está molestando?», le preguntó a el Ara con la voz cargada de preocupación. Luego, sin esperar respuesta, se volvió hacia Arthur con un tono más duro. «¿Se va, verdad?». El Ara, aprovechando la oportunidad, añadió en voz alta por si acaso. «Ahora vuelve a tu Uber, papá». Las palabras, agudas y públicas, atravesaron a Arthur como una cuchilla. Vuelve a su Uber. Su vergüenza secreta, ahora divulgada para que todos la oyeran. Sintió que su rostro se ponía rojo como la sangre, el corazón latiéndole con fuerza en los oídos. Supo, instintivamente, que había llegado el momento. Esta era la ruptura definitiva e irreversible. Pero tenía que decirlo. Una última vez. «Solo quería decirte que te amo», logró decir Arthur. Las palabras apenas un susurro, cargadas de la emoción que había mantenido cautiva durante tanto tiempo. El Ara lo miró fijamente, con expresión endurecida, inmune a su cruda vulnerabilidad. «El amor no paga las cuentas, papá», afirmó, con una voz desprovista de calidez y empatía. «Ahora vete de mi boda». Arthur se quedó allí un momento, mientras el mundo se desdibujaba a su alrededor. El opulento salón de baile, las luces brillantes,
la alegre música. Todo parecía distante, surrealista. Había llegado allí, en contra de su buen juicio, contra toda advertencia, esperando un atisbo de la hija que una vez conoció. Solo había encontrado a una desconocida, fría y calculadora, completamente absorbida por su nueva vida. Se giró para irse, con los hombros hundidos, el peso de sus palabras oprimiéndolo. El largo camino de regreso por la pista de baile se sintió imposiblemente lejano. Un viaje a ninguna parte. Había dado apenas unos pasos cuando una mano firme le tocó el hombro, deteniéndolo en seco. Se giró, sobresaltado, y vio a Jonathan Vance, con el rostro sombrío y la mirada fija en Arthur. «Arthur, espera, por favor». Ethan, que había estado observando la escena con una mezcla de molestia y confusión, dio un paso al frente. «Papá, ¿qué haces?», preguntó con voz áspera y llena de incredulidad. Jonathan ignoró a su hijo. Sostuvo la mirada de Arthur un largo instante y luego, agarrándolo firmemente del brazo, comenzó a guiarlo de vuelta a la mesa principal. El público, percibiendo un cambio drástico en la situación, comenzó a guardar silencio, y sus susurros se apagaron. Jonathan llegó a la mesa principal, tomó el micrófono y lo golpeó suavemente. El suave sonido de retroalimentación amplificó la repentina tensión en la sala. Su voz resonó por el salón, atravesando los últimos vestigios de la música festiva. «Elara», ordenó Jonathan Vance, recorriendo con la mirada los rostros atónitos hasta posarse finalmente en su nueva nuera. «Explícales a todos por qué tratas así a tu padre». La repentina y estruendosa orden de Jonathan Vance silenció a todo el salón. Elara, paralizada a media frase con Ethan, parecía completamente conmocionada, palideciendo. El día perfecto de su boda, su imagen meticulosamente elaborada, se desmoronaba ante sus ojos. «Esto no es asunto tuyo, Jonathan», espetó, recuperando la compostura rápidamente, con la voz tensa por la indignación. Jonathan Vance, todavía con el micrófono en la mano, la miró fijamente. «Te casas con mi hijo, Elara», replicó con voz tranquila pero autoritaria. «Ahora todo es asunto mío». Ethan, desconcertado, intentó intervenir. «Papá, ¿qué pasa?». Pero Jonathan lo silenció con una mirada penetrante y un movimiento de cabeza apenas perceptible. «Llevo 2 años observando esto, Elara», continuó Jonathan con la mirada fija, abarcando tanto a Elara como a Arthur. Su voz, ahora impregnada de una férrea decepción, resonó por la silenciosa sala. «Te he visto desestimar a este hombre, menospreciarlo, actuar como si no fuera nada». Elara se burló, un sonido breve y amargo que rompió el silencio. «¿Respeto?», espetó, con los ojos llenos de desafío. «¿Por qué? ¿Por ser un fracaso?». Una exclamación colectiva recorrió a los invitados reunidos. La audacia de sus palabras, pronunciadas tan públicamente, fue realmente impactante. Justo entonces, Eleanor Vance, madre de Ethan y esposa de Jonathan, una mujer de formidable elegancia y poder silencioso, dio un paso al frente, reflejando en su expresión la severa desaprobación de su esposo. «Jonathan tiene razón, Elara», dijo con voz clara y resonante, añadiendo su formidable peso a la condena. «Esto es vergonzoso. Te criamos mejor que esto, Ethan». Ethan se estremeció visiblemente ante las palabras de su madre. La reprimenda estaba claramente dirigida a su aceptación pasiva del comportamiento de Elara. Jonathan volvió entonces toda su atención a Elara, entrecerrando ligeramente los ojos. «Diles, Elara», la desafió con una voz peligrosamente baja. «Diles a todos por qué lo odias tanto. ¿Por qué desprecias a tu padre? Se merece la verdad». Mientras hablaba, una extraña, casi imperceptible sonrisa se dibujó en sus labios. Un destello de complicidad, casi de triunfo. Elara, furiosa, y con una necesidad desesperada de recuperar el control de la narración, le arrebató el micrófono a Jonathan. Recorrió con la mirada la sala, observando los rostros conmocionados y los murmullos de los invitados. Un destello de astucia reemplazó su ira. Si querían saber la verdad, ella se la daría. Su verdad. Los teléfonos y las cámaras, que habían estado grabando los primeros momentos de la ceremonia, se encendieron, listos para capturar el drama que se desarrollaba. Sabía que esto se haría viral, y se aseguraría de salir victoriosa. ¿Quieres saber por qué? La voz de Elara, aunque ligeramente temblorosa,
aún se proyectaba con una teatralidad practicada. «Porque es un fracasado, porque es una vergüenza». Empezó a caminar de un lado a otro del escenario, con la rabia alimentando sus palabras, su hermoso vestido blanco ondeando a su alrededor. «Mi padre», declaró, señalando con un gesto desenfrenado a Arthur, quien permanecía de pie, desplomado y derrotado, cabizbajo. «Conduce Uber a 62, carga cajas en almacenes de Amazon por la noche. Sus ingresos combinados son $62.000 al año». Su voz destilaba desprecio. No se detuvo ahí. Sacó su teléfono y con sus ágiles dedos pasó las fotos. La pantalla, que mostraba una presentación en bucle de las fotos de compromiso de Elara y Ethan, cambió de repente. La imagen del viejo Honda Civic de Arthur, abollado y descolorido, apareció, ampliada para que todos la vieran. «Este es su coche», anunció, con la voz llena de fingida compasión. «Quería llevarme a Olive Garden para mi 16º cumpleaños. Olive Garden», se burló de la idea, como si fuera una declaración de pobreza extrema. «No tiene ahorros, ni jubilación, solo un pequeño apartamento y un montón de deudas». Se dio la vuelta, con los ojos encendidos, la acusación definitiva. Elara seguía paseándose, un torbellino de resentimiento. «Tuve que mentir durante años», gritó, subiendo la voz. «Mentirles a mis amigos, mentirles a mis profesores, inventar historias sobre dónde trabajaba, dónde estaba, porque no soportaba la vergüenza. ¿Cómo iba a compararme con alguien como Jonathan Vance?», señaló con grandilocuencia a su suegro. «Un hombre que construyó un imperio, cuando mi propio padre». Su voz se apagó, sacudiendo la cabeza con disgusto e incredulidad. «Por eso lo dije antes», concluyó, con una falsa sensación de triunfo en la voz. «Por fin, un padre exitoso, porque nunca lo había tenido». Arthur, con el rostro pálido y demacrado, los hombros encorvados, sintió cada palabra que lo traspasaba. Se sintió expuesto, completamente despojado, su vida expuesta al juicio, considerado inútil por la única persona a la que lo había entregado todo. Cerró los ojos, deseando que el suelo se lo tragara por completo. La sala quedó en silencio, una respiración colectiva. Entonces, Jonathan Vance, que había escuchado la diatriba de Elara con expresión indescifrable, comenzó a aplaudir lentamente. El sonido fue estridente, casi discordante por su singularidad, antes de que algunos invitados nerviosos se unieran, desconcertados por el protocolo. Sin embargo, los aplausos de Jonathan estaban teñidos de una ironía inquietante. «Brillante discurso, Elara», dijo con voz serena, abriéndose paso entre los murmullos. «Realmente completo. Lo has abarcado todo, excepto un pequeño detalle». Metió la mano en el bolsillo, sacó su teléfono y con unos toques hábiles lo conectó inalámbricamente al sistema de proyección del salón, anulando la imagen estática del viejo coche de Arthur. La pantalla parpadeó, y entonces una vieja fotografía, ligeramente descolorida pero nítida, llenó la inmensa pantalla. Era la foto de un Jonathan Vance más joven, de pie junto a un Arthur Reed mucho más joven, ambos radiantes. Detrás de ellos, una gran pancarta proclamaba «TechVision Solutions, gran inauguración». La voz de Jonathan, ahora imbuida de una nueva y poderosa gravedad, resonó por los altavoces. «Déjenme contarles», anunció, recorriendo con la mirada los rostros atónitos, hasta posarse finalmente en una pálida y temblorosa Elara sobre el 2002. Elara miró fijamente la pantalla de proyección, con la boca ligeramente abierta, y su sonrisa triunfal dio paso a una absoluta perplejidad. El joven Jonathan Vance, con el pelo más oscuro y una sonrisa más amplia, estaba de pie junto a un Arthur vibrante y radiante. Ambos parecían seguros y llenos de ambición juvenil. La pancarta, con el lema «TechVision Solutions, gran inauguración», confirmaba lo que veía. «Ese eres tú», exclamó Elara, con la voz apenas un susurro, señalando la pantalla, mientras sus ojos alternaban entre la imagen y su suegro. «En efecto, Elara», confirmó Jonathan con voz serena, rompiendo el silencio atónito que había reinado en el salón. «Esa foto fue tomada en 1995, el día en que tu padre y yo fundamos oficialmente TechVision Solutions». Presionó algunas teclas en su teléfono y la imagen en la pantalla cambió. Ahora se mostraban los documentos formales de constitución,
nítidos y oficiales, con nombres y cargos claramente enumerados. Y estos, continuó Jonathan, son los documentos originales de constitución. Como puedes ver, el ARA, tu padre, Arthur Reed, fue cofundador y director de tecnología de Tech Vision Solutions. Era dueño del 50% de la empresa. Una oleada de murmullos recorrió la sala, una exclamación colectiva de incredulidad. Ethan, de pie junto a el ARA, parecía completamente confundido, con el ceño fruncido. ¿50%? Murmuró, con una pregunta en la voz. Jonathan levantó una mano, silenciando a su hijo. El hombre al que acabas de llamar fracasado, el ARA, dijo, con una voz que ahora transmitía una fuerza serena pero innegable. El hombre del que te burlaste por conducir Uber y trabajar en un almacén, creó los algoritmos fundamentales que nuestra empresa aún utiliza. Los mismos algoritmos que hicieron de Tech Vision Solutions lo que es. Más fotos aparecieron en la pantalla, instantáneas en blanco y negro del rápido crecimiento inicial de Tech Vision. Arthur, con trajes impecables, presentando en conferencias, con el rostro iluminado por la pasión intelectual. Titulares de revistas tecnológicas celebrando la innovadora startup. Era una vida que el ARA jamás había visto, jamás imaginó que su padre podría haber vivido. El hombre en la pantalla era muy distinto del cansado profesor y conductor de Uber que conocía. Para 2002, declaró Jonathan con voz serena, la participación de tu padre en Tech Vision Solutions valía unos conservadores $10 millones. Con la trayectoria que llevábamos, fácilmente podrían haber sido 15 millones, quizás más. Hizo una pausa, dejando la asombrosa cifra flotando en el aire, un marcado contraste con las declaraciones anteriores de el ARA sobre sus escasos ingresos. La pantalla cambió de nuevo y el ambiente festivo de la boda se evaporó por completo, reemplazado por un silencio escalofriante. Esta vez, una imagen cruda y clínica llenó la pantalla. Un formulario de ingreso hospitalario. Los detalles eran claros. Paciente: el ARA Reed. Edad: 5. Diagnóstico: leucemia linfoblástica aguda. Arthur, que había estado escuchando con una mezcla de temor y creciente comprensión, apretó los puños, con la mirada fija en la pantalla, transportado a aquella época aterradora. Entonces, aparecieron una serie de fotos, cada una como un puñetazo en el estómago. Una el ARA diminuta y calva, con el rostro pálido y demacrado, yacía en una cama de hospital, con tubos conectando su frágil cuerpo a máquinas. En cada foto, Arthur estaba allí, con el rostro marcado por el agotamiento y la preocupación, siempre a su lado, tomándole la mano, leyéndole, simplemente sentado en silencio, vigilando. La absoluta vulnerabilidad de esas imágenes, de una niña enferma y un padre devoto, contrastaba marcadamente con el deslumbrante salón de baile. En 2002, continuó la voz de Jonathan, ahora más suave, pero con una inmensa carga emocional. Los médicos de el ARA en Houston se dieron por vencidos. Le dijeron a Arthur que no podían hacer nada más. Arthur recordó ese día, la desesperación aplastante, la sensación de que su mundo se acababa. Pero Arthur se negó a rendirse, dijo Jonathan, mirándolo directamente con un destello de profundo respeto en los ojos. Encontró un tratamiento experimental en Zúrich. Costó $500,000 por adelantado. Nuestro seguro, por desgracia, lo rechazó. Jonathan hizo una pausa, asimilando la gravedad de la situación. Arthur necesitaba ese dinero. Lo necesitaba de inmediato. La pantalla cambió de nuevo, mostrando la copia de un documento legal, una factura de venta. Vino a verme, reveló Jonathan con voz firme, y en 5 días me lo vendió todo. Su 50% de Tech Vision Solutions, los $10 millones, hasta el último centavo. Apareció una copia de un recibo de transferencia bancaria, 10.000 a la Fundación Médica Suiza. Las siguientes imágenes pasaron rápidamente. Recibos de la clínica de Zúrich, fechados durante varios meses. Anotaciones garabateadas a mano con la caligrafía familiar de Arthur, guardadas en un viejo cuaderno. El ARA comió bien hoy. Fiebre bajada 1 grado. Pequeñas victorias narradas con la desesperada esperanza de un padre. Y luego una foto de Arthur, mucho más delgado, con el rostro demacrado, durmiendo precariamente en 2 sillas de hospital, cubierto con una manta. Vivía de sándwiches, explicó Jonathan con la voz cargada de emoción.
Dormía en sillas de hospital. Llevaba las mismas 3 camisas durante 1 año y medio. Todo, Elara, para salvarte la vida. La última foto apareció en pantalla. Una imagen conmovedora y desgarradora. Una Elara un poco mayor, de unos 7 años, con el pelo empezando a crecer, el rostro radiante y saludable, abrazando a Arthur con fuerza. El texto debajo de la foto decía: Elara Reed, libre de cáncer, octubre de 2003. La voz de Jonathan, ahora desgarrada por la emoción, llenó el silencio atónito. Cambió $10 millones por tu vida, Elara. Concluyó, con la mirada fija en ella. Y nunca te lo dijo, ni siquiera lo mencionó, porque no quería que te sintieras culpable. La pantalla se apagó, sumiendo el salón en un repentino y profundo silencio, roto solo por los sollozos de algunos invitados. Elara permaneció inmóvil, con el rostro ceniciento, mientras la verdad del sacrificio supremo de su padre se desplomaba sobre ella, destrozando su mundo cuidadosamente construido. El salón permaneció envuelto en un silencio atónito, el aire cargado de lágrimas contenidas y una profunda revelación. Elara, con su mundo cuidadosamente construido destrozado, se quedó rígida por un instante. Luego sus rodillas se doblaron. Su costoso vestido, diseñado para hacerla sentir invencible, crujió al caer al suelo de mármol pulido. Con un sollozo desesperado, comenzó a arrastrarse, lenta y penosamente, hacia Arthur, con la mano extendida temblorosa. «Papá», dijo con voz entrecortada. «Papá». Ella lo alcanzó, aferrándose a sus gastados zapatos de alquiler, los mismos que una vez había despreciado. Las lágrimas corrían por su rostro, borrando el maquillaje cuidadosamente aplicado, dejando marcas a su paso. Por favor, mírame», suplicó, con la voz amplificada por el micrófono olvidado que se le había caído de la mano y ahora yacía en el suelo cerca de ella. Arthur, con el corazón dolido, se arrodilló, mirándola a los ojos. Su rostro, habitualmente tan sereno, era una máscara de pura agonía. «Recuerdo el hospital», susurró, sus palabras apenas audibles entre sollozos, pero claras para todos a través de los altavoces. «Me cantabas todas las noches, estrellita, incluso cuando estaba demasiado enferma para escuchar. Lo dejaste todo, y yo te llamaba patética, no te llamaba nada». Arthur extendió la mano, y su mano callosa rozó suavemente su rostro surcado de lágrimas. «No eres un monstruo, Elara», dijo con voz suave, llena de un amor que nunca había flaqueado. «Eres mi hija. Eras solo una niña que olvidó». «Pero fui tan cruel», sollozó, hundiendo la cara en su hombro. «Tan egoísta. ¿Cómo no me lo dijiste? No lo sabías», susurró Arthur, acercándola más a él y envolviéndola en un abrazo que no había recibido en años. «Nunca quise que lo supieras. La culpa te habría destruido. Solo quería que vivieras». Se apartó, poniéndose de pie con esfuerzo, y su mirada recorrió los cientos de rostros conmocionados del salón. Agarró el micrófono del suelo con la mano temblorosa. «Todos aquí», declaró, con la voz aún entrecortada por los sollozos, pero cobrando fuerza. «Necesito que conozcan a este hombre. Arthur Reed. Me salvó la vida. Dejó toda su fortuna, el trabajo de su vida, todo, para darme una segunda oportunidad. La vergüenza es mía, no suya. Papá», se volvió hacia él con ojos suplicantes. «Perdóname». Arthur no dudó. La abrazó de nuevo, estrechándola con fuerza mientras ella se desplomaba contra él, hundiendo el rostro en su pecho. «Lo siento», repetía una y otra vez, con palabras apagadas pero sinceras, como un eco de años de arrepentimiento no expresado. Un momento después, Ethan se acercó, con los ojos llenos de lágrimas. Se paró frente a Arthur. Su arrogancia habitual había desaparecido por completo, reemplazada por una genuina humildad. «Señor Reed», empezó, y luego se corrigió. «Arthur». «Papá», tragó saliva, con la voz entrecortada. «¿Le importaría que le llamara papá?» Arthur, con el corazón desbordado, simplemente asintió, una aceptación silenciosa que lo decía todo. Ethan abrazó a Arthur, un gesto de respeto y de una nueva conexión familiar. Jonathan Vance, quien había presenciado la emotiva reunión con una sonrisa tranquila y cómplice, dio un paso al frente, carraspeando. «Hay más»,
dijo con voz firme, trayendo una nueva oleada de anticipación a la sala. Sacó otro juego de documentos legales, impecables y oficiales. Estos, Arthur, explicó, levantándolos, son los documentos de reintegración de la sociedad. Se volvió hacia los invitados reunidos. Cuando Arthur me vendió su parte, hicimos un acuerdo verbal. Si alguna vez quería volver, la puerta estaba abierta. Lo hicimos oficial hace unos meses, después de nuestra última conversación. Solo necesitaba su firma. Jonathan señaló los papeles. Una participación del 25%, Arthur. Valor retroactivo, que hoy vale aproximadamente $30 millones, y sigue creciendo. Te lo has ganado con creces. Elara, con el rostro aún surcado de lágrimas, miró a su padre con los ojos abiertos y una esperanza renovada. Por favor, papá, por favor, deja que lo haga. Arthur miró los papeles, luego a Elara, luego a Jonathan. Tomó el bolígrafo, con pulso firme esta vez, y firmó. Su firma, inalterada después de todos estos años, un testimonio de la esencia del hombre que aún era. Una suave y romántica melodía comenzó a llenar el salón. Elara, con el rostro radiante a pesar de las lágrimas, miró a Arthur. «Baila conmigo, papi», susurró, llevándolo suavemente a la pista. La banda, como si hubiera dado la señal, comenzó a tocar Butterfly Kisses, la canción que a su madre siempre le había encantado. Mientras se mecían, Arthur, abrazando a su hija, sintió una profunda paz que lo invadía. La amargura, el resentimiento, la soledad, todo se desvaneció, reemplazado por la calidez del perdón y la promesa de un nuevo comienzo. 3 meses después, Arthur Reed ya no conducía Uber ni cargaba cajas en Amazon. Era el director de innovación de Tech Vision Solutions. Sus viejas ideas, antes descartadas por imprácticas, ahora se reevaluaban e implementaban con renovado vigor. Sin embargo, su antiguo Honda Civic de 2008 aún se alzaba con orgullo en el estacionamiento de la empresa, un monumento silencioso a su pasado, un recordatorio del camino recorrido. Elara, profundamente transformada por la revelación, fundó la Fundación Lila Reed para la leucemia infantil, llamada así por el segundo nombre de su madre. Esta financiaba tratamientos experimentales y apoyaba a familias que se enfrentaban al mismo diagnóstico devastador que ella había padecido. «Mamá estaría orgullosa», decía Elara a menudo, con un propósito mucho más grande que cualquier pertenencia a una sociedad. Ethan, humilde y con ganas de aprender, empezó a seguir a Arthur, fascinado por su brillantez discreta y su integridad inquebrantable. A menudo comentaba que estaba aprendiendo negocios de verdad, no solo estrategia corporativa. Una tarde, Arthur y Ethan fueron a almorzar a un puesto de tacos cercano, un simple placer que Arthur aún apreciaba. La dueña, una amable mujer mayor, lo miró con reconocimiento. «Señor Reed», dijo con ojos más suaves, «lo recuerdo. Solía traer a su hija pequeña aquí después de sus tratamientos de quimioterapia, y llevaba a mi madre a sus citas». Un periodista, al enterarse de la historia, estaba cerca y tomó una foto de Arthur, Ethan y Elara, que se había unido a ellos. Elara, que ya no se escondía de las cámaras, sonreía con orgullo, del brazo de su padre. «Es mi padre», le dijo al periodista con la voz llena de orgullo, «y es el hombre más exitoso que conozco».